Estimados y estimadas colegas, estudiantes de posgrado y miembros de la Asociación de Estudios de Géneros y Sexualidades. Soy Vilma Navarro Daniels, presidenta de la asociación, y a nombre del Comité Ejecutivo en Pleno, les doy la más afectuosa bienvenida a la ceremonia anual de entrega de premios Victoria Urbano. A pesar de que este encuentro que hoy realizamos de manera virtual estaba previsto primeramente para marzo de este año y luego para noviembre en la bella ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, la situación sanitaria global nos ha llevado a hacer una serie de reconsideraciones y a reinventarnos en cierta manera. En momentos en que el planeta lucha contra un virus que ya ha cobrado más de 1,5 millones de vidas, y hay que decir que de ese número, la mitad más o menos en las Américas, hoy nos reunimos para celebrar no solo nuestra capacidad de resistir y de hacerle frente a unas circunstancias extremadamente adversas, sino también y sobre todo para celebrar la excelencia. Sea nuestro esfuerzo y compromiso una manera de honrar a las víctimas de la pandemia, cuyas consecuencias en términos de desempleo y de asumir mayor responsabilidades en el plano familiar y doméstico, como algunos estudios ya lo señalan, golpean con mayor dureza a las mujeres, en particular en los países que han tenido la desgracia de padecer liderazgos políticos caracterizados por la ineptitud y por la defensa irrestricta de un modelo económico que pone el lucro en primer lugar y a la gente común y corriente y sus necesidades reales en último término. Todo bajo la excusa de defender la libertad y los valores democráticos. Sin embargo, como el movimiento 18 de octubre, iniciado en Chile el año pasado, lo demuestra, la gente está haciendo política en la calle para expresar que sin justicia no puede haber paz social ni una democracia sustantiva. Una justicia que incluye no solo los temas de género, sino también raciales y étnicos, etarios, económicos y medioambientalistas. Más de 300 jóvenes dejaron sus ojos por una lucha que busca que la dignidad se haga costumbre. En particular, quisiera mencionar a Gustavo Gatica, joven universitario de 21 años, y Fabiola Campillay, mujer de la clase trabajadora de ascendencia mapuche, madre de 36 años, quienes perdieron ambos ojos a causa de la represión policial. A un año del estallido social, Chile ha votado por redactar una nueva constitución política, y algo que es muy importante para nuestra asociación, pienso yo, es que la mitad de los escaños de la Asamblea Constituyente que escribirá la nueva constitución está reservado para mujeres. Y hoy se discuten los escaños reservados para los pueblos originarios. Porque democracia es que cualquier mujer o cualquier miembro de un grupo racial sin representación pueda llegar a ser un constituyente y hacer historia. No solo quienes han disfrutado de los mismos privilegios de quienes detentan el poder. Así lo prueba la capacidad de convocatoria que el grupo Las Tesis, compuesto por 4 jóvenes mujeres de los cerros de Valparaíso y con quienes esperamos contar en la versión 31 de nuestro Congreso, ha tenido para suscitar la participación callejera de miles de mujeres alrededor del mundo. Ojalá que en noviembre del próximo año podamos participar en una ceremonia presencial, donde la alegría que hoy nos convoca, a pesar de los pesares, se materialice en un abrazo,
en un sentarse alrededor de una misma mesa para hacer sonar nuestras copas en un brindis de camaradería, de encuentro personal y de satisfacción por la labor profesional y académica cumplida. Con este deseo en la mente y en el corazón, demos inicio a nuestra ceremonia de entrega de premios Victoria Urbano año 2020. Dejo con ustedes a nuestra maestra de ceremonia, nuestra vicepresidenta, doctora Eva París Huesca. Muchas gracias. Gracias, Vilma. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, gracias por tus palabras y gracias a todas y todos por estar aquí este sábado de mañana o tarde o ya comenzando la noche, sobre todo porque es un momento, es una ceremonia de reconocimiento intelectual y académico de nuestra membresía. Así que agradezco en mi nombre y en nombre de todo el comité ejecutivo. Y comenzamos la ceremonia con un homenaje a David William Foster, preparado por Sarah Meismer, Cynthia Tompkins y Carmen Urioste, y a Marilis Hidalgo de Jesús es nuestra vocal de catedráticos, hará de moderadora. Bueno, vamos a comenzar con Sara, que nos tiene una muy bonita presentación sobre David Foster. Sara, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Marilis y gracias al comité por invitarme. Yo voy a leer mi parte hoy en inglés, así que espero que eso no sea un problema. All right, I will start my memories of David William Foster with a statement that I made to him in an email from February 1st, 2012. Los grandes are disappearing too quickly. Please keep it in mind as I share some personal experiences I've had with David. As a graduate student, I was lucky enough to have George Woodyard as my mentor and dissertation director. This meant that I also got to be his editorial assistant for Latin American Theater Review Journal, which in turn meant that I got to meet and get to know some of the who's who of the field. Early on, I was able to meet people like Osvaldo Pelletieri, Eduardo Rovner, John Cronick, and yes, David William Foster. They knew me by first name. That was a pretty heady thing for a graduate student in the 1990s. David attended the 2000 Latin American Theater Conference today in Lawrence, Kansas, and that was a conference that I helped George organize. Later, I was reintroduced to David in Buenos Aires in 2006 when I attended the Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, organized by Pele. I remember George pulling David aside as we were walking up some set of stairs to some event and making sure that he reminded David about who I was and what I was working on. David did not forget me. In the coming years, he went out of his way to help me. In 2009, I submitted an article to Chasky. It was still early on in my career. The reviewers came back with suggestions for revisions, and David kindly summarized them for me and encouraged me to keep working on the article. I have no idea if those comments were edited by David, but I suspect that they most likely were. We had several back and forths. Really, I ought to have done a better job editing, but David was so patient with me. I kept working on my article, and in his November 2009 email, he wrote with good news. I am putting your manuscript on the hard disk from the May 2011 issue of Chasky. To this day, I still consider it one of my most favorite articles to have written. It helps when someone is rooting for you, and David certainly was. A number of years later in 2017, David reached out to me to see if I could evaluate a manuscript for Chasky. It was a full circle moment. I had finally grown up. In 2010, I was awarded tenure at Texas A&M. We academics know what a milestone accomplishment this is. Certainly my publication in Chasky played a part in that promotion. However, I also learned, despite the fact that these things are supposed to be secret, that David served as one of the outside reviewers for my PNT case. It was leaked to me that he gave me a glowing review. This sort of endorsement is not only an honor, but it lends enormous weight to the deliberations because of David's standing in the field.
I have been forever grateful for his report on my work, although I could never officially thank him for it. From 2011 to 2017, I served as the Associate Director for the Humanities Center at Texas A&M. It was a great job and I loved it. One of my primary duties was to hold the Endowed Book Prize. In 2012, I invited David to serve as our outside reader to chair the committee for the 14th Annual Book Prize to be held in spring 2013. When I wrote to invite him to serve in this capacity and to deliver a scholarly lecture during the Book Prize events, David responded kindly, as he always did. I am honored that you would think of me. Of course, I would be delighted to do this. That year, Simon Gikandi's Slavery and the Culture of Taste won, and it went on to win other prestigious prizes such as the Melville J. Herskovitz Award from the African Studies Association, the James Russell Lowell Prize from the Modern Language Association, and was one of Choice's outstanding academic titles in 2012. David delivered an excellent interdisciplinary talk titled Gige and Belinda, a lesbian Arcadian romance, a photograph book by Alessandra Sanguinetti. We got to have dinner together and catch up. In David's email post-event, he wrote to me, it was a marvelous experience. And it was. In 2014, the AIL-CFH, as it was called at that time, awarded David with the Victoria Urbano Award for his contributions to the field of gender studies. One of the nominators concluded, no hay una persona en la Academia Norteamericana que haya hecho más que David Foster por la literatura de género, la literatura de mujeres y el trabajo de artistas mujeres en general. We couldn't agree more. Personally, there are few who have done more for my career than David. David reviewed my second book for Latin American Theater Review in 2013, another full circle moment. And in 2017, after I published my third monograph, Theatrical Topographies, David wrote to me to say, I thoroughly enjoyed your book on Uruguayan theater and felt like we were dialoguing through it. He complained of his arthritis in that email and told me of his travels. David was always off to conferences or trips somewhere. He was also always generously supporting those of us in the field. He did this while publishing at an astonishing rate. I am not sure when he slept. I am sure, however, that another one of the grandes has been lost. I will end where I began with my email in February 2012. In that email, David asked if I had heard that Pele had passed right before the Hetea conference that year. I told him that I had, and that George Woodyard's passing a few years before still weighed heavily on me. Los grandes are disappearing too quickly, I told him. This triangle of grandes, George, Pele, and David, coalesced for me in Buenos Aires in 2006. With David's passing this year, they have now all disappeared. And in my opinion, much too quickly. Their legacies must continue to live on with us. Friends and colleagues, we have a lot to live up to. Thank you. Gracias a Sara. Ahora pasamos a Cintia. Te cedo la palabra. Cintia, ¿estás ahí? Perdón. Voy a hablar de mis recuerdos personales. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Entonces, David es el próximo slide y ya veo ahí que falta hay un problema con Foster. Anyway, David was a consummate storyteller. El forte de David era contar historias, desde las de su infancia en la pobreza de los projects a sus 53 libros. No solo tenía el don en ambos idiomas, sino que lo cultivaba e inexorablemente lograba seducir a la audiencia. Me aconsejaba, por ejemplo, que comenzara mis textos con una historia que tuviera un gancho, que a lo de Derrida le buscara el punto incluido. Tal vez por eso, por la cuestión del puntum,
pudiera valerse de este skill para hablar de todo: feminismo, lo queer, lo urbano, lo judío, el cine y la fotografía. También era un excelente editor y fue muy generoso con su tiempo. Me leyó muchos artículos y el último libro. Como editor, era implacable con las bibliografías, mi punto flaco. A David le debo estar en Tempe. Fue una persona muy pragmática y lo echamos mucho de menos porque, a pesar de ser el más viejo, era el más forward thinking de nuestros colegas. Fue fiel a su trabajo de una manera envidiable, ya que me dice Carmen que se dedicaba a escribir antes de abocarse a los 1000 detalles del trabajo y la vida cotidiana. Así, a paso de hormiga, escribía todos los días. Hay que imitarlo en vez de dejar que la enseñanza y el servicio nos coman la vida. Era muy fachero y se planchaba las camisas y la línea de los pantalones antes de salir. Le encantaba ponerse perfume antes de irse a clase. Era muy paseandero y gozaba de la vida urbana. Nueva York, el DF, Río, Buenos Aires. Se definía como un city rat. Disfrutaba horrores de dar clase, pero más de la interacción con los estudiantes. Le encantaba ver cómo progresaban los egresados. Como asmático, sabía que tenía que esforzarse más para llegar. Ese empuje lo llevó a descollar. Hace 20 años que converso por email con David, quien era famoso por contestar al toque. Según Microsoft, era mi interlocutor más cercano. Echo de menos todas esas charlas sobre las pasiones compartidas, el feminismo, las escritoras, el cine y esencialmente la Argentina. Gracias. Gracias, Cintia. Y vamos a terminar esta sección con Carmen Urioste. Carmen, te cedo la palabra. Sí, pero Eva, ¿puedes por favor dejar de compartir esto? Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de David Foster. Yo lo conocí haciendo teatro. Vamos a ver, yo he sido colega de David Foster creo que 30 años, ¿no? Pero realmente nos hicimos amigos haciendo teatro. David y yo hicimos muchas obras de teatro juntos y ahora os voy a mostrar fotos de eso, ¿no? Porque hicimos teatro, después Foster fue uno de mis testigos cuando yo quise adoptar a mi hija. David y yo tenemos hijos adoptados, entonces él fue testigo y me ayudó en ese proceso difícil que es la adopción. Todo viene porque fuimos amigos, realmente fuimos amigos. Y después otro recuerdo lindo que tengo de David ha sido las muchas veces que nos hemos encontrado en Buenos Aires y hemos ido a beber a tugurios más o menos dudosos, ¿no? O a bares históricos, de esos bares históricos que hay en Buenos Aires. Y me acuerdo de por lo menos 3 que hemos visitado. Los tugurios no me acuerdo, además seguramente no os interesa. Pero de los bares famosos de Buenos Aires estuvimos, por ejemplo, una noche de juerga en el bar británico, en el Parque Lezama, en la esquina con la calle Brasil, o cuando nos poníamos finos nos íbamos a tomar el tecito de las 5, ¿no? Y estuvimos, por ejemplo, en el Richmond Tea Room, en la calle Florida, que David la adoraba, y también estuvimos en el Florida Garden, porque David siempre decía que la parte de Florida, San Martín, la Plaza San Martín, eso era su espacio en Buenos Aires, ¿no? Pero todo empezó, o sea, esa amistad de David siendo testigo para que yo pudiera adoptar a mi hija, o de David y yo en Buenos Aires viviendo en Tugurios, ¿no? Empezó en el teatro. En el departamento hubo un grupo de teatro que se llamaba Belicia, el cual estuvo organizado por 2 estudiantes graduadas. Antes de que yo viniera acá, yo conocí a una que era Bélgica Quirós, de ahí Bel, y la segunda era Alicia, que nunca llegué, o por lo menos ahora mismo no recuerdo su apellido. Entonces el grupo de teatro se llamaba Belicia.
Al cabo de unos años yo llegué al departamento y David seguía con la idea de seguir con ese grupo de teatro Belicia. Entonces la primera obra de teatro que hice con David fue esta, ¿no? Que es El Nuevo Mundo. David siempre quería que las obras de teatro que hiciésemos tuviesen ese toque grotesco, ¿no? Y las representábamos normalmente el día 1, 2, 3 de abril, ¿no? Un poco para celebrar el Full Day, ¿no? Y los estudiantes iban en masa y se reían de nosotros porque éramos los profesores. Y bueno, era un modo de el carnaval, el mundo al revés, etcétera, etcétera. Aquí estoy yo haciendo de Madame Roberta y aquí está David haciendo del Marqués de Sade, ¿no? Y después todos los demás eran estudiantes graduados que con los años han llegado a ser todos jefes de departamento, etcétera, etcétera, o artistas, Beatriz Cortés, que es una artista sumamente reconocida ahora mismo con obras expuestas en el Rockefeller Center, o Carlos Gutiérrez, que es jefe del departamento de University of Cincinnati. Entonces, bueno, gente, digamos, ¿no? que hacíamos este tipo de teatro, ¿no? Entonces, como digo, aquí estamos David y yo en El Nuevo Mundo de Carlos Somigliana, ¿no? Y yo hago de Madame Roberta y David hace tenemos esta otra y tenemos esta, ¿no? Y aquí voy a leer un pequeño texto de la obra de teatro en el que yo, Roberta, le digo: Donatier, ¿qué es ese enorme bulto que tienes ahí abajo? El Marqués: dinero, ma chérie, mucho dinero. Roberta: ¿dinero? ¿Necesitas dinero, Roberta? Bueno, ¿sabes? Mi situación no es tan buena como parece. Una pequeña ayuda no me vendría nada mal. Pero tontita, ¿por qué no me dijiste antes? Y el Marqués aquí va sacando unas monedas, ¿no? Roberta: ay, Donatier, sigues siendo irresistible para mí. ¿Por qué ser incapaz de negarte nada? Ven, amor, aquí estaremos más cómodos. No seas vulgar, ma chérie. Revivamos aquellas ingeniosas figuras de antaño. ¡Vamos! ¡Cuélgate de la araña! ¿No estoy un poco pesada para eso, Donatier? Déjate de pamplinas, Roberta. Entonces, estas frases, ¿no?, quedaban como diálogos entre David y yo, ¿no? Entonces, cuando yo le iba a contar cualquier problema, ¿no?, me decía: ay, déjate de pamplinas, Roberta, ¿no? Entonces, eran como muletillas que los dos nos fuimos quedando a través de esos 30 años de convivencia, ¿no? El teatro nos hizo relativamente famosos, incluso íbamos de gira, ¿no? Lo más lejos que llegamos a ir fue a Flagstaff, ¿no? A ciento y pico kilómetros de acá, ¿no? Y aquí estamos, ¿no?, yo comiéndome la galleta porque íbamos a interpretar la obra de El Nuevo Mundo allí en Flagstaff, ¿no? Y David lleva uno de sus chalecos fantásticos que él tenía, ¿no?, de colorinches, ¿no? Las fotografías son muy malas, en aquel tiempo no había teléfonos, ¿no? Entonces he tenido que hacer escanearlos. Esta es otra de las obras que pusimos, ¿no? Estaba dirigida por Gustavo Geirola, que está aquí, y la obra se llamaba ¿Qué es el amor? Y se componía de 3 pequeñas obras de teatro, una de Gámbaro, otra de, bueno, esta era de Sabina Berman y otra de Paloma Pedrero. David y yo hacíamos la obra de Sabina Berman, del Suplicio del Placer, donde están él y ella, ¿no? Son los 2 personajes sin nombre, él y ella. Y él decía: tú me hiciste así, yo no era así antes, día a día me has ido cambiando, junto a ti soy nadie, pero en cuanto me aparto de ti, soy otro, ¿no? Entonces también esto quedó como una muletilla entre David y yo, ¿no? El teatro nos permitía irnos otra vez a los bajos fondos y hacer francachelas, ¿no? Y conocernos de otra manera, ¿no?
Aquí estamos, se supone que para ensayar en la obra de teatro, ¿no? Pero el ensayo pronto se convertía en una visita al bar, a la cena, a las copitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta obra estaba dirigida por el brasileño Robson de Camargo, que sigue en la actualidad dirigiendo teatro, ¿no? Y con Robson presentamos El día que me quieras, de José Ignacio Cabrujas, en la cual David hacía uno de sus personajes favoritos, que era Gardel. En esta obra David hacía de Gardel. Y tenemos aquí varias fotos. Aquí estamos en este Parlamento, lo voy a dejar porque entonces yo hacía de María Luisa, que María Luisa está acá, ¿no? Y él hacía de Gardel y decía Gardel, ¿me permite? Y en ese momento abría un mantel, ¿no? Y lo olía. Y cuando lo olía decía, vetiver. María Luisa, toda la casa está llena de vetiver. Tú eres María Luisa. Anfisa, y Gardel le explicaba cómo se abría un mantel. Se busca el centro del mantel y se hace coincidir con el centro de la mesa. Después es muy fácil. Lo aprendí en Holanda, con la pequeña Guillermina. ¿Y quién es Guillermina? La reina, claro está. Guillermina y sus mantieles, Guillermina y sus caprichos. ¿Dónde están las servilletas? En el mueble, pero no se moleste. No es molestia, es una manera de vivir, ¿no? Entonces termino con esto porque el teatro para David, la persona de David, el personaje de David era una manera de vivir, ¿no? Esta es otra de las fotos, la puse en blanco y negro porque es una manera de vivir, y esta es la gran celebración que hicimos a posteriori, ¿no? Siempre, no, hay algo más, siempre muy unidos a la celebración nosotros, ¿no? Esta obra la elegí porque es una lectura delante en un homecoming de la universidad, que David quería hacer una lectura de una obra de teatro, y como siempre estaba pensando en lo grotesco, yo iba puesto una blusa mía que había comprado en Oaxaca, ¿no? Y como veis, tiene unos volantitos, qué sé yo, ¿no? Y fue la lectura de Entre Villa y una mujer dormina, de Sabina Berman, que también, de Sabina Berman como la anterior, ¿no? Aquí estamos, y aquí sí se termina, esta es la despedida, ¿no? That's our fork, ¿no? Como decía, como solía decir David, ¿no? Disfrutó la vida, le echamos de menos, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias a las tres. Eva. Muchísimas gracias, Carmen, Sara y Cintia, por compartir este homenaje tan emotivo y por compartir experiencias vuestras personales y profesionales. Y bueno, pues ahora continuamos con la ceremonia de los premios Victoria Urbano de 2020, que este año, como sabéis, consisten en dos premios: el premio a la monografía crítica y el premio al reconocimiento académico. Y comenzamos con el premio Monografía Crítica con Diane Martin, nuestra vocal de profesores titulares, y con Ana María Díaz Burgos, la vocal de profesores asistentes. Gracias a todos. ¿Me oyen? Sí. Sí, ok. Bueno, este año de 2020, el manuscrito Se conoce que usted es moderna, lecturas de la mujer moderna en la colonia hispana de Nueva York, 1920 a 1940, ha sido elegido para recibir el premio Victoria Urbano en la categoría de monografía crítica. Este reconocimiento lleva un premio monetario por el monto de $1,000. La ganadora, María Teresa Vera Rojas, es profesora asociada de Filología Hispánica en la Universidad de Lleida
y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctora en estudios culturales y de género por la Universidad de Barcelona y doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Houston. Este premio se otorga al mejor libro publicado por un o una miembro en los 2 años previos a la otorgación del galardón. Los libros recibidos son evaluados considerando la contribución al campo del feminismo y los estudios sobre mujeres, la originalidad, la relevancia del tema tratado, la organización del manuscrito y el estilo y lenguaje académico. El jurado estuvo compuesto por la doctora Diana Niebilski, editora en jefe saliente de la Revista de Estudios de Género y Sexualidades, la doctora Mariela Méndez, ganadora del premio Victoria Urbano de Monografía Crítica 2019, y el doctor Vinod Venkatesh, editor de reseñas de la Revista de Estudios de Género y Sexualidades, quien ofició como presidente del jurado. El jurado unánimemente considera que Se conoce que usted es moderna es un libro sobresaliente en todos los aspectos evaluados, destacando que es una obra de gran interés en diversos campos, tales como los estudios culturales, de la mujer, de la diáspora puertorriqueña, e incluso para los estudios acerca de los bordes o límites. El jurado resalta la originalidad del manuscrito en su modo particular de analizar periódicos y gacetas. Publicado por Iberoamericana en 2018 y la investigación previamente apoyada por el Recovering the U.S. Hispanic Literary Project de la Universidad de Houston y del Center for Puerto Rican Studies de Hunter College. Conoce que usted es moderna es un libro sofisticado que revela muchísima labor de archivo. Unas de las conclusiones, por ejemplo, es que, cito, es posible concebir el matiz transgresor que opera en el carácter performativo de la flapper latina porque su artificialidad evidenciaba el carácter nocivo de la feminidad, pero más porque en su intento de copia de las modas, los complementos y las prácticas de entre comillas, subvertía tanto la normalización de la identidad de la mujer moderna norteamericana como los valores domésticos y conservadores de la cultura hispana. Fin de cita. En este volumen, la autora consiguió sus propósitos de, cito, pensar a las mujeres hispanas como sujetos modernos y también inscribir la subjetividad de las inmigrantes hispanas como parte de los cambios y las experiencias que han dado forma a la modernidad. Fin de cita. Finalmente concluye el libro, cito, la red de enunciados acerca de la feminidad de la mujer moderna norteamericana que difundían y respaldaban los medios de la colonia, contrastaba con la actitud vigilante y crítica con los peligros de la americanización que caracterizaba líneas editoriales hispanas, así como con la situación económica y laboral de la mayor parte de este colectivo. Sin embargo, es precisamente en el intersticio entre estos discursos y estas regulaciones donde se produce la mujer hispana como sujeto moderno, porque la heterogeneidad de sus experiencias se corresponde con las formas contradictorias y fragmentarias
que definen las experiencias de la modernidad. Fin de cita. Este excelente estudio está fácilmente disponible en la editorial iberoamericana y en las bibliotecas. Espero que ustedes lo lean pronto. Ahora le doy la palabra a Ana María Díaz Burgos. Muchas gracias, Dayan, y muchas gracias a todas y todes, porque para mí realmente es un placer presentar a la doctora María Teresa Vera Rojas, a quien Dayan ya ha presentado, pero quisiera resaltar algunos aspectos también de su especialidad antes de pasar a la conversación que tenemos también con la doctora Julia Lewandowska, quien recibió una mención honrosa en nuestro premio Victoria Urbano. Entonces, para continuar con los datos importantes de María Teresa, tenemos que ella se especializa en el estudio de la literatura y la cultura contemporáneas del Caribe hispano y Venezuela, así como de la recuperación del análisis del feminismo, la literatura y la producción cultural de las latinas en Nueva York durante este periodo de entreguerras, y obviamente todo esto en un marco de los estudios de género, sexualidad, la teoría queer y el feminismo postcolonial. Sus publicaciones son bastante extensas y pues obviamente ha trabajado, publicado en volúmenes colectivos, enciclopedias y revistas especializadas, y pues el día de hoy estamos celebrando que su libro ha sido el ganador de este premio de Victoria Urbano. Por el otro lado tenemos a Julia, que es profesora contratada, doctora de literatura y cultura española en la Universidad de Varsovia, y sus intereses de investigación y docencia incluyen la historia del pensamiento de las mujeres de la Edad Moderna, teología feminista, la retórica y la historia de las emociones en los discursos religiosos. Julia ha sido becaria de la Fundación para la Ciencia Polaca y ha realizado varias estancias de investigación, entre otros en el Centro de Investigación y Teoría de Género y Sexualidad de la Universidad de Barcelona y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. El día de hoy vamos a estar conversando con María Teresa y con Julia acerca de sus proyectos para celebrar este premio, y les hicimos 3 preguntas que nos van a responder sobre la génesis de su libro, su proceso de archivo y sus próximos proyectos. Entonces, nos gustaría comenzar con María Teresa, y nos gustaría que por favor nos contaras cómo surgió tu proyecto sobre las experiencias de feminidad de las mujeres de la colonia hispana en la ciudad de Nueva York durante las primeras décadas entre el 20 y el 40 del siglo XX. Y si nos podrías explicar un poco algunas de las tensiones que estas mujeres experimentaron en el espacio textual, gráfico y urbano en el que se desenvolvieron. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a ti, Ana María, y muchas gracias, Dayan. Yo pensaba, de verdad, bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿no? A todas, todos y todas que están aquí acompañándonos. Yo pensaba que no me iba a emocionar por la distancia que había del ordenador y todo esto, pero realmente estoy muy emocionada y muy honrada además de esta lectura, de este premio y de este resumen, ¿no? Que han hecho con tanto cariño y detalle de esta investigación. Entonces, claro, antes que nada, yo quiero aprovechar para agradecer no solamente la organización de esta actividad, porque es un momento que en lo que te conectas es acogedor, es enriquecedor, ¿no? Es este momento de estar juntas aquí, a pesar de las distancias, a pesar de las circunstancias. Y quería agradecer también y muy efusivamente a la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades por este premio, al jurado, y por haber reconocido la originalidad del libro y el esfuerzo interdisciplinario desde el que quise explorar las publicaciones que hay estudio y que contaré un poquito ahora. Muchísimas gracias.
les confieso es que en lo difícil que ha sido este año para todos aquí, este premio ha sido una inmensa alegría, un valioso estímulo para seguir trabajando, a pesar además de la incertidumbre y la soledad a la que nos hemos visto confinados a vivir, ¿no? Ahora, en relación con tu pregunta, Ana María, yo tengo algunos apuntes que voy a leer para no dispersarme mucho, porque además estoy muy emocionada. Y, a ver, se conoce que usted es moderna, es una afirmación que nos interpela a todas, a todos, a todes por igual, como feministas, lectoras de la prensa, consumidoras de moda y de productos de belleza, pero también muy especialmente como inmigrantes. De hecho, este libro surge a partir de preguntas que pasan también por mi propia experiencia como inmigrante, mujer racializada, lectora de la prensa, espectadora de televisión y de redes sociales, obviamente ahora en Estados Unidos primero y luego en España. Las preguntas que me hacía, ¿no?, era un poco cómo se aproximaban las lectoras hispanas a las representaciones de la feminidad. Es decir, cómo entender la crítica a la americanización de las mujeres de la colonia, si las mismas páginas de estas publicaciones estaban repletas de imágenes que celebraban la belleza y la fama de las actrices de Hollywood, cómo se predicaba la domesticidad, si la vida que exaltaban las páginas de estos medios estaban asociadas con la cultura del ocio y el entretenimiento y el American Way of Life. Más aún, cómo podían reconocerse en un imaginario que incluso cuando partía de las necesidades de la colonia hispana inmigrante en Nueva York, no registraba imágenes de mujeres racializadas, de mujeres obreras o de trabajadores del hogar. ¿Cómo reconocerse entonces en un imaginario que no las reconocía como consumidoras ni como modelos de belleza, pero además cómo se posicionaban ante aquellas imágenes de consumo al tiempo que en las mismas páginas eran publicados ensayos y crónicas feministas sobre la figura de la nueva mujer? Con este libro lo que yo he querido plantear es un modelo de lectura que saca la feminidad y el feminismo de los normativos y encorsetados discursos elitistas, blancos e intelectuales para intentar pensar cómo el feminismo y las diferentes representaciones de la feminidad se producen en el contexto de la cultura popular, de las revistas de moda, de belleza, en los modelos que imponen la farándula y el imaginario cinematográfico, pero no solo desde su carácter normativo, sino también desde las reapropiaciones y resignificaciones que hacemos las lectoras de estos discursos. He querido explorar cómo la subjetividad de estas lectoras inmigrantes, que también puede ser la mía y la de muchas inmigrantes que habitamos aquí ahora en Barcelona o en Nueva York o en Londres o en Miami, se construyen a partir de diferentes heterogéneos y muchas veces contradictorios discursos sobre la moda, la belleza, el cine y la vida moderna, pero sobre todo lo que me ha interesado es indagar qué era aquello que hacían con lo que leían. Es decir, cuáles eran las preguntas y reflexiones que las mismas lectores hacían acerca de la feminidad, el feminismo y lo que significaba ser una mujer moderna. Esto es, me interesaba saber cómo respondían estas lectoras a las modas y regulaciones de la belleza en medio de las dificultades económicas, laborales y de vivienda, la discriminación racial, las limitadas acceso a la educación y el poco conocimiento de inglés. Esa reapropiación de las tensiones entre las crónicas que censuraban el modo de vida, y aquí están unos ejemplos muy característicos, ¿no?, de las flappers americanas, como había dicho Diane, y su resignificación por parte de la flapper latina, hacia donde he dirigido mi atención. Porque a fin de cuentas no es posible creer a pie juntillas en los argumentos sobre lo perjudicial, y me refiero a estos diarios, ¿no?, que resulta el cigarrillo para la salud y la belleza de las mujeres si no tomamos en cuenta que al lado, en las mismas páginas, encontrábamos avisos que publicitaban sus bondades. Así como tampoco podemos desatender que en los retratos que mostraban a las concursantes de belleza del llamado certamen de simpatía de obreritas de 1926, y muy a pesar del conservadurismo de sus promotores, las candidatas encarnaban un modo de mirar, de peinarse, de vestir, que dialogaba con las numerosas páginas de fotoreportajes donde las celebridades del momento hacían gala de la modernidad. Por eso a lo largo del libro hay una pregunta que es constante.
¿Es posible hablar de las mujeres hispanas lectoras de estas publicaciones como sujetos modernos? La respuesta es sí, y la podrán encontrar a lo largo de todo el libro. Y ya. Puedo seguir hablando, pero ahora vamos a para que hable Julia. Sí, muchas gracias, María Teresa. Y bueno, para Julia, con su libro sobre escritoras, monjas, autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los siglos de oro, queríamos preguntarle también cómo surgió este proyecto sobre la escritura conventual y cuáles serían dos de esos conceptos claves que desarrollas en tu libro. Y acá quiero hacer una aclaración a nuestro público. Estoy hablando en plural porque estas son preguntas que que discutimos con Minoj, quien no nos puede acompañar el día de hoy, pero esta es una actividad que hemos planeado entre los cuatro. Así que, Julia, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias Ana María por tu generosa presentación y a todos ustedes por estar hoy con nosotros aquí en este espacio virtual que solamente, como ha dicho Wilma al principio, nos falta este brindis y este abrazo personal, pero por lo menos tenemos este espacio del encuentro que agradezco mucho la organización. Y antes de responder, permítanme expresar también mi profunda gratitud al jurado del Premio Victoria Urbano por haber decidido destacar al libro Escritoras Monjas con la mención de honor. Y es una inmensa alegría y gran honor para mí, pero sobre todo lo veo como un reconocimiento de estas autoras silenciadas de las que trata el libro, un reconocimiento de su forma de estar en el mundo como escritoras, como místicas, como madres espirituales y profetas. Y hablando de la génesis de mi proyecto, creo que en el plano de ideas, este surgió como respuesta al reto formulado por una filósofa belga que quizá conocen, Françoise Collin, quien dijo hace años de que, cito, no es suficiente redescubrir a las autoras del pasado, ya que rendirles homenaje retrospectivamente no les devuelve su vida ni su lugar. Se necesita provocar un cuestionamiento de la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita redefinir cómo leemos, dónde situamos y qué preguntas les hacemos a los textos de las escritoras del pasado. Y con Escritoras Monjas quise precisamente afrontar este reto en tres frentes principales. Primero, quise ofrecer un estudio bastante exhaustivo sobre la autoría y autoridad literarias femeninas del mundo conventual. Y aquí la autoría y autoridad literaria considero como estos conceptos claves para mi aproximación a las fuentes y ubicar esta creación en un panorama amplio, un panorama cultural, religioso, social de los siglos de oro. Segundo, quise proponer una guía de aproximación a la creación de escritoras religiosas poco estudiadas o prácticamente desconocidas y así aportar material original, en gran parte manuscrito y de impresos antiguos, sobre la espiritualidad de las mujeres de la Edad Moderna. Y finalmente, y quizá este era el desafío más ambicioso que me propuse, pero esta mención honrosa me convence de que ha sido todo un éxito, porque quise dejar en manos del lector un nuevo modelo interpretativo de los textos de las monjas altomodernas. Y este modelo consiste en analizar y clasificar estas fuentes de acuerdo con los argumentos retóricos presentes en los textos, mediante los cuales las escritoras legitimaron su autoría para validar su voz en diferentes foros de debate intelectual de la época de su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Y bueno, como nos decía Diane al inicio de la presentación del libro, tanto
texto de María Teresa como el libro de María Teresa como el libro de Julia tienen un gran trasfondo archivístico. Entonces, nuestra segunda pregunta está enfocada en esas fuentes en las que se basan sus libros. Entonces, en el caso de María Teresa, como ya hemos dicho, se centra en la publicidad, las páginas femeninas, las cartas de lectoras publicadas en periódicos y gacetas de Nueva York. Y el de Julia comprende diversas expresiones de la escritura conventual. Nos gustaría saber un poco cómo fue ese trabajo de archivo y cuál fue su aproximación metodológica a estas fuentes primarias. Sí. Sí, Ana María. A ver, el trayecto de este libro son muchos años de investigación, ¿no? Y comienza en 2004 con una pregunta que me hice cuando estaba haciendo el primer doctorado en the University of Houston y era Research Assistant en, como dijo Diane, el Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project. Y la pregunta que me hacía era, después de clases, ¿no? Era un poco si había textos de escritoras escritos, ¿no?, por puertorriqueñas de Nueva York que tuvieran una visión diferente sobre la mujer de aquella proyectada por otros importantes líderes de la inmigración de la colonia de la época, como Jesús Colón, Alberto Farril, Bernardo Vega. Este era el punto de partida, porque, claro, tampoco es algo que se estudie demasiado, pero cuando comenzamos a estudiar la literatura, la producción cultural de los latinos en Estados Unidos, y en Nueva York en concreto, de los puertorriqueños, pues son nombres que siempre aparecen, y estos nombres aparecen además relacionados con el diario, con el semanario gráfico. Entonces me parecía, inconcebible que no hubiera una respuesta a esto, ¿no? Entonces, esta fue la pregunta, el punto de partida, y ahí empezó todo, ¿no? Y entonces lo que comencé fue a buscar, tenía la fortuna de ser Research Assistant en el Recovery, y entonces esto me permitía dar el acceso pues, a diarios, ¿no?, que estaban en microfilm en aquel entonces, ¿no? Y pues podía trabajar con ellos y empecé con gráfico y ahí encontré, apenas empezando a buscar, una escritora de la que hablaré más adelante que se llama Clotilde Betances Jäger, puertorriqueña, y pues mientras seguía buscándola ella, ¿no?, que había escrito, era un poco la línea, empecé a buscar y a explorar otras publicaciones como la revista Artes y Letras. Aquí está una imagen, ¿no?, una portada, también de Nueva York, ¿no?, todas de la misma época, entre la década del 20 y la década del 40, ¿no?, 20, o sea, estas dos décadas. Y el diario La Prensa, pues lo pude estudiar gracias a distintas becas del Center for Puerto Rican Studies del Hunter College. Y mientras iba buscando estos textos de Clotilde Betances, me di cuenta de las contradicciones que había entre las representaciones de la mujer latina, la norteamericana, el feminismo, y por ello entonces, pues acabé ese primer doctorado y cuando empecé a estudiar, bueno, cuando seguí el trabajo y luego empecé con el segundo, me propuse la titánica tarea, porque lo era, pero lo iba a hacer, de explorar estos diarios ya con una visión más amplia. No solamente eran las escritoras, sino que quería entender justamente la época y estas décadas, justamente porque son décadas muy interesantes para la modernidad y para las libertades de las mujeres, ¿no? Entonces, pero muchas de estas contradicciones y los escritos de las latinas en estos diarios no están en la primera plana, no están a la vista, y por ello empecé a analizar aquello, no solo lo que se decía de las mujeres, ¿no?, sobre todas estas representaciones normativas, sino también aquellas secciones que pasan desapercibidas, ¿no? Las secciones femeninas de los diarios, las páginas femeninas, unas secciones que son maravillosas, que son los consultorios de belleza, los fotoreportajes, las tiras cómicas, que también es algo que se pasaba, ¿no?, muy rápido, y luego a fijarme, como en este caso, en las miradas y los gestos de las fotografías también. Entonces,
Y esto pues ya me daba entonces otra manera de leer, otra reacción, ¿no? Para entender. Y había otro elemento muy importante que eran las cartas de las lectoras, ¿no? Las cartas al editor. Entonces, en estas lecturas, de estos otros espacios que no son tan evidentes, ¿no? Pues podía encontrar algunas respuestas, ¿no? Y sobre todo era a partir de una premisa, no solo la escritura, sino también muy especialmente la lectura y el consumo, influyen en la construcción de la subjetividad, pero además las lectoras y los lectores en general resignifican aquello que leen y muchas veces otorgan significados que problematizan aquellas posiciones, imágenes y representaciones normativas sobre la feminidad. Y obviamente esto me llevó a un trabajo interdisciplinario que conjugaba no solo mi formación en literatura, estudios culturales y de género, sino también un inmenso trabajo de investigación histórica. Tuve que ver muchas películas de la época, leer muchas de las novelas que se reseñaban para tener una visión más amplia y compleja. Y por supuesto no lo puedo abarcar todo, ¿no? Pero era un poco tratar de entender, ¿no? Qué es lo que estaban leyendo, cómo lo podían estar pensando desde estos lugares que no son tan evidentes, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco así. Y creo que hay otro punto importante, y ya con esto, insisto, yo puedo seguir hablando, es el hecho de comparar que esto no solamente sucedía aquí, sino que sucede en otros contextos, ¿no? Sucedía con las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, pero sucedía también en Asia, sucedía en otras revistas en América Latina. Entonces, cuando empiezas a comparar, te das cuenta de que ciertamente hay unas estrategias y unas respuestas que se tienen que tomar en cuenta para leer estos lugares silenciados de la modernidad, ¿no? Muchas gracias, María Teresa. Y realmente podríamos seguir continuar, ¿verdad? Pero... No, sí, Julia, que también quiero escuchar a Julia. Bueno, muchísimas gracias. Que, bueno, el trabajo de archivo sí que, aunque tan diverso en mi caso y en tu caso, sí que tiene algunas cosas en común, algunos entrecruces que quizá vamos a tener tiempo para destacarlos. Pero, claro, las fuentes archivísticas del contexto conventual femenino es un mundo entero. Es un mundo bastante difícil, son unas fuentes bastante exigentes, debido precisamente a tres razones principales. Primero, porque son unas fuentes de una gran dispersión geográfica y gran dispersión material. Después, por su borrosa división genérica, lo que se puede llamar como hibridación formal, que anula la efectividad de las clasificaciones preestablecidas, sea de los estudios literarios, sea de historiografía, diríamos, tradicional. Y finalmente, por su particular dinámica de la misma fenomenología de escribir, donde las nociones de autoría, autoridad, anonimato, censura, autocensura, establecen una constelación muy particular que debe de leerse en su especificidad histórica. Sin mencionar aquí, obviamente, la dificultad de romper el hielo con las prioras para poder acceder a los propios archivos muchas veces. Y si tuviera que reducir todas las preguntas que he hecho a las fuentes a un denominador común, la pregunta clave sería ¿quién hay que ser, cómo y desde dónde hay que hablar para que la declaración soy autora se ratifique, para que la declaración soy autora encuentre el asentamiento del otro? Y esta pregunta, que es realmente una pregunta por los mecanismos de autorización de la voz autoral, me ha permitido proponer una tipología de modelos autorales, y esta tipología cumple en mi estudio 4 objetivos. Primero, ofrece una vista panorámica de los textos hasta ahora en mayoría analizados selectivamente. Segundo, define las primeras tradiciones literarias de escritura femenina conventual del mundo ibérico. Tercero, analiza las estrategias retóricas de autoría, entonces de la misma presencia de las mujeres en los discursos religiosos, políticos y sociales.
Y por último, por su carácter flexible y abierto, creo que podrá servir de herramienta interpretativa para otros estudios de autoras religiosas en el campo interdisciplinario. Y aquí en las imágenes pueden ver unos ejemplos puntuales de la diversidad de las fuentes. Al principio eran las cartas privadas entre una autora cisterciense, Ana Francisca Abarca de Bolea, y su mecenas Andrés Francisco de Ustaroz. Aquí tenemos los retratos de los frontispicios que ya nos hablan de estas nuevas modalidades, nuevas dinámicas de autoría, como se va formulando en el incipiente mercado del libro. En la imagen siguiente, sí, aquí tenemos la vida de Soror Estefanía de la Encarnación con una lujosa grafía que está imitando el modelo del impreso. Y bueno, son, como digo, solamente unos ejemplos puntuales de un mar de las fuentes, porque mi corpus de estudio abarca 17 escritoras como tal, pero la recerca era mucho más amplia y he pasado por muchos más autoras, muchos más textos que las que puedo mencionar ahora por el límite del tiempo. Muchas gracias, Julia. Y bueno, para terminar esta pequeña conversación, nos gustaría saber cuáles van a ser sus próximos proyectos, ya que nos gustaría saber un poco más de lo que van a publicar próximamente, ¿no? Entonces, les agradezco también porque han sido súper buenas con el tiempo. Entonces, sí, para concluir, cuéntenos, por favor, de sus próximos proyectos. Gracias, Ana María. Además, gracias a la asociación y a todas y todos por estar aquí esta tarde, esta noche, por permitirnos hablar de... Además, ¿qué es esto, no? Cuando tienes un momento para hablar de tu trabajo, de tu libro, puedes estar horas y horas y horas y nos pasaría a todas, ¿no? Y pues además por permitirme pues hablar un poco de los próximos proyectos inmediatos, ¿no? Que son 2 libros que saldrán publicados en enero. Uno es... atrás, el que está a la izquierda, ¿no? Es El feminismo no es nuevo, justamente las crónicas de Betances Jagger, que es un libro, bueno, justo como les decía, empecé todo buscándola a ella, ¿no? Bueno, me la encontré o ella se apareció, no sé, nos encontramos y desde el año 2004 hasta ahora sigo buscando material y consiguiendo material de Clotilde Betances Jagger, que era una feminista puertorriqueña y que escribió en Nueva York y fue muy activa en la colonia hispana, sobre todo desde finales de la década del 20, y este libro desde entonces hasta la década del 50. Y entonces estoy súper contenta porque es una deuda que tenía con ella, que no la conozco ni a su familia. Esto es un trabajo de hormiguita, de buscar, de seguir, ¿no? Y tengo mucho material que todavía no está publicado allí, pero quería ya que la leyeran, ¿no? Y que ya no fuera solo mía o de quienes usan los diarios, sino que sea de acceso para todo el mundo, ¿no? Y además el título es intencional porque afortunadamente el feminismo y los estudios de género están cada vez más presentes, ¿no? Sobre todo en las generaciones jóvenes, pero hay esta tendencia de pensar que todo comenzó en los 90, ¿no? O en los 2000, mejor dicho. Entonces, yo insisto mucho en las genealogías, ¿no? Y en que hay que explorar, y no solamente como una cuestión de respeto y de comprensión, sino porque es que siguen siendo vigentes. Y en el caso de Clotilde Betances Jagger, ella en los años 20 estaba diciendo lo mismo, y este es el título de una de sus crónicas, El feminismo no es nuevo. Y es una de sus crónicas del 29, me parece. Entonces, pues estoy muy contenta de que va a salir con Arte Público Press, como parte de la colección del Recovery. Y como comentó Ana María al comienzo, pues yo tengo 2 líneas que dialogan completamente, pareciera que no, pero es que dialogan porque es el Caribe hispano y es el Caribe de inmigración, y pues la otra, el libro que saldrá es este segundo. Estos 2 salen en enero, estaba la fecha entre diciembre y enero, pues saldrán en enero, que es este que he editado con mi colega Magdalena López, que es investigadora en la Kellogg Foundation en Notre Dame. Y es New Perspective on Hispanic Caribbean Studies.
y pues Salvador Palgrave, y justamente la idea de este libro es salir de la relación y de la aproximación al Caribe desde estas lecturas nacionalistas, ¿no? Identitarias, y explorarlo más bien, no solo desde la idea del archipiélago, sino también desde estos otros lugares de contacto que no tienen que ver necesariamente con la nación o con la identidad, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy interesante. Las personas que colaboraron en el libro hemos trabajado mucho durante mucho tiempo y estamos súper contentas de que ya va a salir. Y bueno, estos son 2 proyectos inmediatos y por allí siguen las otras cosas que estoy trabajando ya para el siguiente, ¿no? A ver. Claro, que no para esto. Y bueno, No para, ¿no? es fascinante que pues que vayan a salir ambas cosas al tiempo, ¿verdad? Y Julia, cuéntanos por favor acerca de tu próximo libro. Bueno, muy brevemente, para no alargarme demasiado, respecto a lo que he podido explicar brevemente hasta ahora, en los últimos 2 años he podido comprobar, gracias a unas conferencias invitadas, entre otros en la Universidad de Barcelona y en la Academia Polaca de Ciencias, de que esta herramienta de modelos autorales que he explicado puede ser eficaz para trazar puentes entre el estudio de las autoras religiosas medievales y las de la alta edad moderna. Y entonces puede permitir abrir caminos, creo, muy prometedores y muy esperados. Y entre mis proyectos más recientes quiero destacar precisamente el que establece tal colaboración. Su título es, como ven, Teólogas, contribución de las mujeres a la interpretación de las fuentes de la fe. Y es un proyecto interdisciplinario que cuenta con colaboración de los especialistas de, entre otros, teología, la espiritualidad, la historia de la espiritualidad o la antropología sociocultural, y que he iniciado el año pasado como visiting scholar en el Centro de Investigación Teoría Género ADUC en la Universidad de Barcelona, y que iré continuando en el 2021 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de CSIC a partir de abril. Y el propósito principal de este proyecto es el análisis e interpretación de la creación escrita de las mujeres religiosas desde la Baja Edad Media hasta finales del siglo XVII, y el análisis de la contribución que su pensamiento tuvo sobre la filosofía, la ética, la teología cristiana de la Iglesia Católica. Y bueno, eso es, entre muchas otras cosas, lo más pertinente, que realmente era la realidad que nos ha llamado a responder con este proyecto. Bueno, muchas gracias. Realmente para nosotros es una alegría poder escuchar un poco más allá de simplemente leer el anuncio en tanto la Iberoamericana o en la página de la asociación. Realmente poder tener este tipo de conversaciones realmente nos dan muchas ganas de poder continuar en conversaciones con ustedes y de leer sus libros. Así que muchas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias a ti, Ana María, a Dayan, a todas por organizar esto, por el premio. De verdad que, insisto, es un lugar, me siento estoy muy emocionada y muy honrada por este premio y por la oportunidad que tenemos, que ha sido magnífica. Bueno, les agradezco muchísimo, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias por saber cómo crear estos espacios de intercambio intelectual, porque eso no es fácil y aquí uno se siente como en casa estando con ustedes. Así que muchísimas gracias y gracias por esta mención de honor a mi libro. Muchísimas gracias. Y ahora, Eva, gracias. Bueno, gracias Dayan, gracias Ana María y enhorabuena otra vez María Teresa y Julia. Por compartir, ¿no? Compartir ese proceso de investigación, de escritura y estos proyectos nuevos tan fascinantes. Y seguimos, pasamos ahora al premio de reconocimiento académico, que es presentado por nuestra presidenta Vilma Navarro Daniels.
Muchas gracias, Eva, muchas gracias, colegas. Y por favor, no olvidemos pedir a nuestras bibliotecas de nuestras universidades que compren los libros de nuestras colegas, ¿no? Creo que tenemos que promovernos mutuamente y apoyar este trabajo tan duro. Es una cosa que siempre sale un libro de alguien y yo le escribo a mi bibliotecaria, por favor, necesitamos este libro en la biblioteca. Creo que es una manera de difundir también y apoyar estas investigaciones que son extraordinarias. Como extraordinaria es la persona que tengo la suerte de presentar ahora. El Premio Victoria Urbano de Reconocimiento Académico que entrega la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades es otorgado a la labor y trayectoria académicas realizada por una profesora o un profesor en favor de la extensión de la literatura hispánica escrita por mujeres. Es para mí un gran honor presentarle a toda la membresía hoy reunida a la ganadora de este premio, la doctora Sharon Keefe Ugalde, University Distinguished Professor en Texas State University. Tras una carta de nominación de la doctora Catherine Jaffe y las cartas de apoyo de las doctoras Elena Castro y María Palleras, el comité de selección, conformado por las doctoras Yamile Silva, Ana Corbalán, Giovanna Urdangaraín y Carla Cepeda, decidió de manera unánime que el Premio Victoria Urbano de Reconocimiento Académico correspondiente al año 2020 le fuera concedido a la doctora Sharon Keefe Ugalde. Estamos ante una académica que se ha destacado como investigadora a través de un imponente número de publicaciones, tanto en español como en inglés. Su profundo interés en la literatura y muy en particular en la poesía y su vinculación con el género está detrás de sus 4 libros de sola autoría, sus 4 volúmenes editados, sus 58 artículos arbitrados, 27 capítulos publicados en libros y 30 reseñas. Estos números, ya de por sí impresionantes, junto con la alta calidad de estas investigaciones, han traído como consecuencia sus más de 100 presentaciones en conferencias y más de 28 invitaciones para dar ponencias a nivel regional, nacional e internacional. No cabe duda de que estamos ante una académica ejemplar y sobresaliente. Su dedicación al estudio de escritoras, que de otro modo habrían quedado en el olvido, ha inspirado a generaciones de estudiantes de posgrado para quienes la doctora Ugalde ha sido un modelo como educadora. Debemos destacar aquí también su trabajo como mentora con sus estudiantes de doctorado en el campo de la poesía peninsular escrita por mujeres, así como también la creación de cursos específicamente dedicados a autoras chicanas. Doctora Sharon Keefe Ugalde, en nombre del Comité Ejecutivo y de toda la membresía de nuestra asociación, reciba mi más profundo agradecimiento por una vida dedicada a la excelencia. Su contribución académica y su trabajo de descubrimiento, estudio y divulgación de escritoras es y será fundamental para varias generaciones en nuestra profesión. Y sin más, los dejo y las dejo con la doctora Ugalde. Muy bien. Muchísimas gracias por esa introducción
Antes que nada, yo también quiero felicitar a María Teresa y Julia por sus libros y su ánimo de seguir investigando. También estoy emocionado con recibir el premio Victoria Urbano de reconocimiento académico y quiero agradecer muy sinceramente al comité ejecutivo actual, Vilma, Giovanni, Eva, Carla, Amariles, Ana María, Elvira, Diane, Amanda, Yamile, Rocío, espero que no dejo nadie fuera, y también al jurado del premio. Realmente uno va trabajando y de repente llega una noticia de este tipo y agradece mucho, es una gran alegría. Hay otros nombres que quiero mencionar también muy involucrados en la organización, aunque en este momento no están en el comité ejecutivo, que sería Ana Corbolán, Tina Escaja, Elena Castro, María Elena Soliño, que me han apoyado a lo largo de los años. Bueno, como no me tocó el premio del libro para hablar de un libro, lo que he hecho es reflexionar sobre mi trayectoria como académica y quiero compartir con vosotros esta noche, tarde, mañana, en todas las zonas aquí reunidas, dos observaciones sobre esta trayectoria. La primera es mi despertar en el sentido de cuando hice un giro en mi trayectoria hacia la poesía escrita por mujeres. Y la otra observación es el papel que ha jugado la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades en mi carrera académica. Bueno, primero, cuando me desperté a la posibilidad de estudiar la literatura escrita por mujeres. Lo sé exactamente cuándo fue. En febrero de 1985. Participé en un congreso sobre un simposio sobre la generación de medio siglo, me refiero al medio siglo de la poesía española, y que tuvo lugar en la Universidad de Nuevo México. Participaron, era un poco un homenaje a Ángel González, que en esos momentos era profesora ahí, y participaron, digamos, figuras muy reconocidas en la profesión, aparte de Ángel, también Gonzalo Sobejano, Philip Silver, Andrew Debicki, algunos otros escritores que habían venido de España, Juan García Hortelano, y ahí era como en un auditorio grande, estábamos los ponentes encima ahí del escenario y como terminó todo y momento de preguntas. Y alguien en el público preguntó, ¿y quiénes son ahora las mujeres importantes o que salen a lucir en la poesía española en este momento? Y yo me quedé pensando, ¿quiénes son? Y no sabía. Y otros del grupo, de los ponentes, después de reflexionar un poco, salieron dos nombres, Ana Rossetti y María Victoria Atencia. Para esos años, justo Ana Rossetti empezaba a sonar como poeta, había publicado en el 80 los devaneos de Erato y el libro devocionario el mismo año del Congreso en Nuevo México. Y María Victoria Atencia ya tenía en los años fines de los 70 3 o 4 libros y en el 84 salió Ex Libris, que es como una antología y también su nombre empezaba a sonar. Pues fue en ese momento el no poder contestar la pregunta que se hizo que decidir empezar a estudiar la poesía escrita por mujeres. Solo 2 años después del Congreso,
Ya publiqué mi primer artículo sobre María Victoria Atencia en la revista Confluencia, un artículo que se titula Time and Ekphrasis in the Poetry of María Victoria Atencia. Y 4 años después de mi despertar, ya salió mi primer artículo sobre Ana Rossetti, titulado Revisionismo y erotismo en la poesía de Ana Rossetti, que salió en revista Siglo XX-XXI. Y desde ese despertar, bueno, iba por ese camino. En el 91 salió un libro que se ha citado bastante, Conversación y poemas, la nueva poesía femenina escrita en castellano, que publicó la editorial Siglo XXI. Y ya más reciente, en 2007, otro libro bastante consultado, En voz alta, las poetas de las generaciones de los 50 y los 70, que salió en Hiperión en Madrid. Bien, esta es mi primera observación que quería compartir. La segunda tiene que ver con la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades. Y la verdad, nuestros congresos anuales han sido fundamentales para mí como estímulo para seguir adelante con mis proyectos y como fuente de nuevas perspectivas, conocimiento de nuevas teorías y claro, también ese disfrute humano de ver a amigas que viven muy dispersadas por el mundo. El primer congreso que asistí fue en Chicago en 1993. Era el cuarto congreso de la asociación. Luego pasó bastante tiempo, pero volví a participar en Ogden, Utah en 2006. De nuevo en Sevilla en 2007 con una ponencia que se titula El lenguaje cinematográfico en la poesía de Rosario Neira Piñero. Y en Austin, eso fue muy fácil porque vivo en Austin, en el año 2010 con una ponencia Traumatic Memories in the Poetry of Francisca Aguirre. Y en Barcelona discursé sobre Julia Uceda, configuraciones nómadas en la poesía de Julia Uceda. De nuevo, o sea, no todos los años, pero a lo largo muchas veces he participado en el Congreso. En 2013 en Claremont, California, y en 2015 en Milwaukee. Y quiero destacar 3 congresos en particular para subrayar que realmente todos los esfuerzos de los comités ejecutivos y de los organizadores locales de los congresos tienen un impacto en nuestro trabajo profesional. Por lo menos, en mi caso, pienso que un proyecto de investigación que tenía entre manos mucho tiempo, incluso más de lo que decía María Teresa de su proyecto, llegó a un fin feliz gracias a la posibilidad de asistir a los congresos y exponer mis ideas. Se trata de mi estudio sobre la transformación de la Ofelia shakespeariana en la producción cultural de España, la producción contemporánea del siglo XX. Hablé por primera vez del tema en el Congreso en Ogden, Utah en 2006, con una ponencia titulada Healing Ophelia, Remedies and Counterindications. Por la buena aceptación de la ponencia, de los miembros que asistieron a la sesión donde hablé, me animó mucho para seguir adelante, que en esos momentos era un proyecto recién comenzando.
Luego creo que sobre todo fue clave mi participación en el Congreso en 2013 en Claremont con un trabajo que se titula From Mad Woman to Cyborg, Maria Núñez's Appropriation of Ophelia. Y no tengo el PowerPoint, pero tengo la portada. No sé si lo pueden ver. Esta es un cuadro de Marina Núñez. Y en la ponencia hablé sobre este cuadro y yo decía, estas son piedras que María Núñez ya no tiene una feria como flotando en el agua, sino la realidad de su estar enterrada, tanto en vida como en muerte. Y alguien en el público, en la sesión comentando, y más de casi una armonía de voces diciendo, no son piedras, son huevos. Esta idea le di vueltas y llegué a elaborarlo y formó parte del capítulo sobre María Núñez en este libro. El tercer congreso en que hablé sobre el proyecto de Ophelia fue en Milwaukee en el 2015, una intervención que se titula Deconstructing, Constructing Gender in Art and Advertising, Ophelia in Front of the Camera. También por el diálogo con los en la sesión, decidí ampliar el panorama de mi libro, no solo tratar poesía, sino también otros géneros literarios, drama, narrativa, y expandir incluso más a incluir poesía, fotografía y también pintura. Aparte de también ampliar algo el acercamiento teórico para incluir también un acercamiento queer. Esta transformación de mi proyecto a lo largo de asistencia a los congresos refleja de cierto modo el cambio en el nombre de nuestra asociación y también su orientación. Realmente pienso que sin el estímulo de los congresos de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades, no habría llegado a publicar el libro, por lo menos en su forma final. Agradezco de nuevo enormemente este honor y me despido con la esperanza de vernos en noviembre 21 en Santo Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí. Sí, hola. Bueno, no sabía si Vilma iba a hablar. Muchísimas gracias, Vilma, y enhorabuena, Sharon, por tan merecido premio. Y la ceremonia sigue ahora con unos anuncios generales. El primer anuncio es de la revista de la asociación y le cedo la palabra a Rocío Quispe-Agnoli, la jefa de redacción de la revista. Muchas gracias, Eva. Por favor, ¿podrías poner el primer slide? Gracias. Bueno, solamente voy a hacer algunos anuncios porque otros reportes ya se mandaron en el mes de agosto con los reportes del Comité Ejecutivo y otros actualizaciones vendrán cuando tengamos la asamblea anual. Así que, por favor, Eva, el siguiente. Gracias. Lo primero es que este año hemos cumplido en publicar 2 volúmenes y el equivalente de 4 números de la revista Estudios de Género lo tienen ahí. El primero, el 45.1 del 2019, fue un número monográfico sobre estudios de discapacidad y estudios de la mujer y género en el mundo luso-hispánico, coeditado por Esther Fernández y Victoria Ketz. El segundo
salió en el mes de julio, es un número regular, y el tercero, que acaba de salir en el mes de noviembre, deben haber recibido los anuncios, es un número doble, es el volumen 46 en número doble, y es también lo utilizamos para celebrar justamente el 45 aniversario de la revista. Así que estamos muy contentos, tengo un magnífico equipo editorial, entre ellos contamos con Ana Corbalán, que está presente hoy, la editora asociada, y esto no lo podríamos haber llevado a cabo sin el trabajo en equipo que tenemos. La siguiente, Eva. Bien, lo que acaba de salir ayer justamente, la secretaria de la asociación, Giovanna Ordangarain, lo ha enviado, es la convocatoria para el siguiente número monográfico. Publicamos un monográfico cada 3 números. En este momento hay uno en preparación que ya, de hecho, ya están entregando las versiones finales. Va a salir en junio del 2021. Es uno sobre cine y género ilimitado. Y la propuesta, disculpen, la convocatoria para propuestas editoriales de números monográficos ha salido ya justamente ayer, ya está anunciado en el portal de la revista y los esperamos. Lo que tienen aquí en el slide es la relación de números monográficos y los temas que se han publicado a lo largo de los años. Gracias. La siguiente, por favor. Bien, también esto ya se ha anunciado y se anuncia en cada circular, pero quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? Que tenemos un canal de YouTube que es de la asociación, no es de la revista, sino de la asociación. Y en ese canal de YouTube, mis asistentes editoriales y yo hemos producido estos videos como tutoriales, ¿no? Para guiar a las personas que están interesadas en publicar en la revista. Algunos son muy pragmáticos, como verán, y otros conducen a la persona desde el momento en que someten un artículo hasta que sale publicado y todas las opciones que hay en el proceso. Simplemente van a YouTube y buscan AEGS o Asociación de Estudios de Género Mejor y les sale el canal de YouTube. La siguiente. Luego también tenemos un portal digital, eso ya lo saben, lo he anunciado varias veces. Pero esto, lo que tienen aquí es la página web de la revista en la página del fondo editorial de Michigan State University. Y tienen el enlace allí. Y lo que sucede es que justamente con el volumen 20 que acaba de salir, empezamos con la producción Print on Demand. Así que todos los miembros activos tienen acceso a la revista vía chapters. También tienen acceso vía su biblioteca, si está suscrita a JSTOR, a la revista vía JSTOR. Y si desean comprar copias impresas, hay un descuento para los miembros activos y hay un código para ese descuento que sale cada número impreso por $16. Y si no es miembro, bueno, ahí tienen el precio, $40. Y yo creo que tenemos una más, Eva. No, creo que esta es la última. ¿Esa es la última? Sí. Bueno, entonces eso es todo. Gracias, Eva. Y no, volvemos a ti. Gracias. Gracias, Rocío. Muy bien, seguimos con más anuncios y ahora de la mano de Amanda Hussein, nuestra representante de estudiantes graduados. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas. Felicidades a todas las ganadoras de hoy y gracias por darme algunos minutos de hablar. No he tenido tanta oportunidad de hablar con todos los estudiantes graduados, puesto que desafortunadamente casi nadie me respondió, pero lo que yo lo he escuchado de
de los estudiantes graduados es lo extraño y mucho estrés, y COVID no ha ayudado con nada de esto. La vida de ser estudiante graduado no es exactamente pan comido, como todas de vosotros sabéis, y COVID no está ayudando con ese proceso. Algo que he escuchado que es súper interesante, y en ese momento yo voy a cambiar a inglés porque yo puedo expresarme un poco más fácilmente en inglés. Yo he escuchado de una persona que algunos estudiantes graduados were not taught how to form a teaching philosophy, a proper cover letter, or a proper CV in their applications for jobs. And so this made applying for positions which are already being reduced by universities from tenure track into lecturer. This made their task even more difficult because they were not given the proper tools to solicit a professional position. COVID, beyond the fact of grounding everyone, literally and figuratively, the lack of ability to travel, the lack of funds, how universities are guarding this, the amount of stress that students have worrying about their families who have come down with COVID and they cannot even get home to be with families. It's taking quite a toll. He hablado con mi contacto sobre algunas soluciones. Algunos son obvios y otros presentan un desafío más grande. Pero he hablado con mi contacto para formar un panel para hablar sobre Dios mío, no puedo hablar ni en español ni en inglés hoy. He hablado con ellos sobre formar un panel conmigo en Santo Domingo en noviembre, así que quizás podamos buscar algunas soluciones para los desafíos profesionales y personales. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Amanda. Bueno, continuamos con más anuncios importantes y el siguiente es sobre el próximo congreso a celebrarse en Santo Domingo del 17 al 19 de noviembre del 2021, como ya sabéis. Y nos gustaría compartir ahora un vídeo breve de 2 minutos, pero encantador, que han preparado el comité organizador del congreso. Y vamos a ver si se escucha bien. Santo Domingo, República Dominicana, ciudad primada de América, es la sede oficial del 30 Congreso de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades, titulado Redes Transatlánticas, representar y reconocer 5 siglos de iniciativas y aportes por parte de las mujeres hispánicas, a celebrarse del 17 al 19 de noviembre de 2021 en su 5 veces centenaria ciudad colonial. El 30 Congreso recordará la figura histórica de María de Toledo, primera virreina y primera gobernadora interina de América en la isla de Santo Domingo, y de Abigail Mejía, escritora, humanista y feminista, pionera del movimiento sufragista de vanguardia en la República Dominicana. El Hotel Odelpa Nicolás de Obando es la sede principal de este evento, organizado por el Comité Timón desde la República Dominicana. El 30 Congreso de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades abordará, desde una perspectiva genérica, una reevaluación de la historia literaria y creativa de las mujeres, es decir, dará a conocer las redes transatlánticas que se establecieron y establecen entre las 2 orillas del Atlántico. La escritora Cristina Fernández Cubas
Premio Nacional de Narrativa 2016 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y la doctora Bárbara Secchi de la Universidad de Massachusetts, son las conferencistas magistrales. Los temas a tratarse son discursos ginecocéntricos, literatura feminista, opresión de la mujer, la feminidad oprimida, el signo de la mujer codificada como el otro, travesías transatlánticas de mujeres en los siglos XVI, XVII y XVIII, las sociedades virreinales del Nuevo Mundo, historicidad del feminismo. A las mujeres y de las mujeres hay que inventarnos. Más información en nuestras redes sociales, Mujeres Transatlánticas, y también en la página oficial de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades. Muy bien. Y ahora vamos a pasar con unos anuncios más de la mano de Yamile Silva y Carla Cepeda. Yamile Silva, nuestra expresidenta, y nuestra tesorera Carla Cepeda. Muchas gracias, Eva, y buenas tardes. Bien, yo tengo dos anuncios. Primero, el primer anuncio es sobre la Asamblea General para las miembros activos, activas, que será el 30 de enero. Los detalles sobre la hora y lo mismo, al igual que el vínculo, el enlace para la reunión virtual serán enviados luego. entonces estar atentos a ello y marcar sus calendarios. El día 30 de enero será la Asamblea General. Con respecto al 31º Congreso, el del año 2022, hemos asegurado que será en Valparaíso, Chile. Entonces esperamos tenerlos a todos allí. Nos veremos en el 2021 en Santo Domingo y en el 2022 en Valparaíso, Chile. Y ahora paso la palabra a Carla Cepeda. Hola, yo quisiera informarles sobre algunas actividades futuras que sobre las cuales hemos estado reflexionando. Tenemos el deseo de visibilizar y promover el trabajo de nuestros miembros y de las personas miembros de la asociación. La idea es crear un espacio de diálogo para intercambiar ideas. Y con este fin pensamos crear mesas virtuales, foros de presentación, seminarios de investigación y paneles de discusión, ¿no? Vamos a mandar una encuesta, así le damos a la membresía la oportunidad de ofrecer otras ideas, ¿no? Y también ver el nivel de interés. Entonces vamos a mandar una encuesta en el futuro. Y por último, recordarles sobre las redes sociales. Que estamos en Twitter, en Facebook, ¿no? Y también decirles, al igual, ¿no? que en YouTube, ¿no? Y decirles que hemos cambiado un poco la forma que estamos manejando Facebook, en que nos estamos acercando a Facebook más como un espacio de libre intercambio, y los miembros activos, al igual que las personas cuya membresía ha caducado y las personas que están interesadas en unirse a la membresía, los estamos aceptando en la página de Facebook, y también les damos la oportunidad, ¿no? de publicar información, y así creo que enfatizar el espacio como un libre intercambio. Es todo. Muy bien, gracias Yamile y Carla. Y hemos llegado a la última parte de la ceremonia y nos gustaría cerrarla esta tarde, noche del sábado, celebrando los logros académicos de toda la membresía. El comité ejecutivo os agradece enormemente la participación, el apoyo en esta asociación, os felicita por los logros, los éxitos académicos. Y nos vamos a despedir con una presentación preparada por nuestra secretaria, Giovanna Urdangarain. Pero antes nuestra presidenta tiene unas palabras de despedida. Muchas gracias, Eva.
Muchas gracias a todas las personas que han asistido hoy, un día sábado. Sabemos que no, las personas están cansadas un poco, que quisiéramos estar juntos, todos juntos y juntas, y lo estaremos. Creo que tenemos que tener una fe en que lo lograremos, en que vamos a vencer esto. No nos va a ganar, el virus no nos va a doblar la mano. Poder realmente vivir la camaradería de una manera presencial es impagable. Yo siempre digo, es increíble cómo Amanda, que es miembro del comité ejecutivo, y yo vivimos en la misma cuadra, y si nos hemos podido ver un par de veces es mucho decir. Cuando vino y me sentí muy honrada cuando vino a presentarme a su hija recién nacida. Aquí hay personas que tienen muchos desafíos en términos familiares, en términos laborales, y las demandas, las exigencias en términos de educación. Alguien dijo, ¿no?, que a veces, cuando estaban hablando de David Foster, cómo el servicio académico y la enseñanza muchas veces nos quita, nos hace descuidar quizás el rol que tenemos como investigadores e investigadoras. Creo que hoy día hemos recibido una inyección de entusiasmo, de motivación, con las personas que han sido premiadas. Desde una persona que está ausente físicamente, pero tan presente en la historia de tantos miembros de la asociación como es David Foster, pasando por las personas premiadas por las excelentes monografías que nos han presentado hoy día, hasta llegar a Sharon, ¿verdad?, que ha dedicado toda su vida. Creo que todos estos ejemplos nos motivan a continuar, y es la mejor manera de doblarle la mano al virus. El virus significa muerte, pues lo que nosotros hacemos significa vida. Y honestamente espero, y Elvira nos ha motivado muchísimo con su video, que en noviembre del próximo año nos podamos abrazar en Santo Domingo y en el año subsiguiente en Valparaíso, Chile. Muchas gracias a todo el comité ejecutivo. Cada persona tuvo un rol que cumplir acá, y por Dios que lo han cumplido a cabalidad y más, y todavía más. Como dijo Eva, dejamos diapositivas con los logros de la membresía. Muchas gracias por asistir.